Bienvenidos todos. Hoy vamos en este video a realizar un ejercicio de circuitos RLC serie de segundo orden para continuar con lo que veníamos estudiando en el video anterior y hablar de lo que dejamos faltando del tema de la condición inicial en estos casos. El ejercicio viene del libro de Sádico de la quinta edición y dice así: en referencia al circuito de la figura 8.19, hay EBT e IT para t mayor que 0. Considere estos casos: R igual 5 ohmios, R igual 4 ohmios y R igual 1 ohmio. En este caso, no voy a hacer el ejercicio completo y me voy a restringir simplemente al caso R igual a 1 ohmio y solo voy a hallar la corriente IDT. ¿Por qué? Pues porque lo demás es básicamente repetir el mismo procedimiento y ya vamos a tener tiempo para hacer eso, sobre todo cuando estemos en el tema de circuitos generales de segundo orden. Entonces no hay ganancia en volver a hacer el ejercicio. Me voy a concentrar en hacer lo básico para explicar lo que quedó faltando. Entonces nos vamos a la pizarra. Acá tenemos el circuito dibujado. Ya aquí definimos la resistencia como de 1 ohmio. Queremos hallar la corriente del inductor I para tiempos t mayores que 0. La tensión del capacitor está marcada, pero realmente no me la están pidiendo. Entonces, como veníamos viendo en el video anterior, si resolvemos este circuito, nos vamos a llegar a que la ecuación que define el comportamiento de la corriente del inductor I va a ser una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces, tenemos que resolver una ecuación diferencial de segundo orden y para ello requerimos las condiciones iniciales. Ustedes, que mis estudiantes ya deberían haber visto un curso de ecuaciones diferenciales, sabrán cuáles son las condiciones iniciales necesarias para una ecuación diferencial de segundo orden. Primero que todo, necesitamos la condición de la corriente en el tiempo t igual 0 más, porque miren que aquí el evento que ocurre en el tiempo t igual 0 es un switch que se abre. Entonces, lo que ocurre en el tiempo t igual 0 menos no me interesa, me están pidiendo lo que ocurre en los tiempos positivos. Necesito la corriente en el tiempo t igual 0 más. Esta corriente no me la dan, la tengo que hallar del circuito. Y también necesito la condición inicial de la derivada de la corriente. Pues claro, es una ecuación diferencial de segundo orden. Necesito la condición de la derivada 0 y la derivada 1. También el tiempo t igual 0 más. Me toca hallarla del circuito porque tampoco me la dan. Entonces aquí aparece un problema. Y es que hasta ahora nosotros sabemos hallar condiciones iniciales para tensiones en los capacitores y corrientes en los inductores, por el hecho de que las tensiones en los capacitores son continuas y las corrientes en los inductores son continuas. De tal manera, yo puedo analizar el circuito justo antes del evento del switch, o sea, en el tiempo t igual 0 menos, y yo sé que las tensiones de los capacitores en ese instante y las corrientes de los inductores en ese instante van a ser las mismas que justo después de haber abierto el switch. ¿Por qué? Porque en ese instante de tiempo diferencial, como esas variables son continuas, no pueden cambiar bruscamente. Entonces no puede haber un cambio, ya que eso implicaría una derivada infinita. Sin embargo, no hay ninguna condición de ese tipo para la derivada de la corriente de un inductor. Es decir, la derivada de la corriente de un inductor perfectamente puede cambiar bruscamente al momento de abrir un switch. Entonces, ¿cómo hallamos esta condición inicial? Para hallar esta condición inicial ya nos podemos referir al tiempo t igual 0 menos, porque la información o la variable o el valor que yo halle de la derivada de la corriente en ese tiempo, de nada va a estar relacionado con la derivada en el tiempo 0 más. En general, el valor de la derivada de la corriente en el tiempo 0 menos no es igual al valor de la derivada de la corriente en el tiempo 0 más.
Por esta razón, la derivada de la corriente en el tiempo cero menos no me sirve. Entonces, ¿qué me toca hacer? Pues tengo que analizar el circuito en el tiempo t igual 0 más y hallar esa condición de alguna forma. Para ello voy a requerir toda la información que sea posible. En el tiempo t igual 0 más hay muchas variables que pueden cambiar bruscamente, pero hay unas variables que nosotros sabemos con seguridad que no van a cambiar en absoluto, que son las corrientes de los inductores y las tensiones de los capacitores. Estas variables son las que yo tengo que hallar en el tiempo t igual 0 menos, porque esa información me va a seguir sirviendo en el tiempo t igual 0 más. Entonces, eso es lo que vamos a proceder a hacer. Empezamos analizando el circuito en el tiempo t igual 0 menos. Asumimos que antes de abrir el switch ya el circuito ha alcanzado el estado estable, por lo que podemos suponer que el inductor se comporta como un cortocircuito y el capacitor se comporta como un circuito abierto. De tal forma que el circuito me quedaría así. Una fuente de tensión acá de 24 voltios. La resistencia de un ohmio. El inductor, que se comporta como un corto en este caso. Porque estamos en el estado estable. El capacitor se comporta como un circuito abierto. Y en el tiempo t igual 0 menos el switch todavía está cerrado. Así que todo esto está conectado a la resistencia de un ohmio. Un ohmio. Entonces, ¿qué variables puedo hallar que me van a servir en el tiempo t igual 0 más? Pues la corriente en el inductor I de 0. No hago la distinción que es 0 menos porque igual ya sé que da lo mismo. Y la tensión del capacitor en el tiempo 0. La corriente del inductor la puedo hallar fácilmente. Este es un circuito, una serie. La serie de la resistencia es 1 más 1, 2 y 24 voltios. Entonces, por ley de Ohm, la corriente en el tiempo 0 va a ser 24 entre 2, que me da 12 amperios. Por otro lado, la tensión del capacitor la podemos hallar aplicando un divisor de tensión. Entonces vamos a hacer un divisor acá. BC en el tiempo 0 sería divisor, o sea, la resistencia que me interesa, 1 sobre la suma de todas, 1 más 1, por 24 voltios, y eso me da 12 voltios. Entonces, ya tengo la condición inicial de la corriente. Y en el tiempo 0 más, ya sé que debe valer 12 amperios. Sin embargo, todavía no tengo la condición de la derivada de la corriente. Como la derivada de la corriente no tiene ninguna propiedad de continuidad, tengo que analizar el tiempo t igual 0 más directamente. En el tiempo t igual 0 más,
Ya el switch se ha abierto, así que esta resistencia se desconecta del circuito, podemos quitarla. Nada más nos quedamos con el RLC serie. Entonces, vamos acá, la fuente que sigue estando ahí, de 24 voltios. La resistencia de 1 ohmio. El inductor de 1 Henry. Resistencia de 1. Y el capacitor. ¿Que vale cuánto? 1/4 de faradio. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a hallar en esta condición la derivada de la corriente? Pues bueno, hay un elemento que relaciona su tensión con la derivada de la corriente y es el inductor. La tensión en el inductor es proporcional a la derivada de su corriente. Así que haciendo el análisis en el tiempo t igual 0 más, a partir de la tensión del inductor yo puedo hallar la derivada de la corriente I'. Para ello voy a aplicar método de mallas, voy a calcular una ecuación de malla para relacionar las tensiones de los elementos en el circuito. ¿Cuál sería la corriente de malla en este caso? Pues sería la corriente del inductor I. Ojo que esta I está en este caso evaluada en el tiempo 0 más, porque ese es el tiempo específico que estamos considerando. Igualmente, la tensión del capacitor está evaluada en el tiempo 0 más porque, em, porque ya la conocemos. Ahora vamos a hacer la ecuación de malla. Es malla 1 entonces sigo la dirección del sentido de la corriente, voy por abajo, empiezo por acá y paso por una fuente. Por esa fuente subo 24 voltios porque voy de menos a más, tengo 24. Luego paso por una resistencia. Ya habíamos dicho que por la resistencia yo supongo que la tensión cae. Entonces, como es una caída, supuestamente colocamos un menos y esa tensión por ley de Ohm sería R, que es 1 ohmio por I. Ojo que esta I aquí está evaluada en 0 más. Luego, la tensión del inductor. De nuevo, suponemos que es una caída, que quedaría menos la inductancia, que es 1 por la derivada de la corriente, y prima evaluada en el tiempo 0 más. Y ya apareció la variable que queremos hallar. Por último, me queda la tensión del capacitor. Normalmente, aquí tendría un problema porque tendría que introducir la ecuación del capacitor, que introduciría una derivada que no conozco, pero ahí es donde me sirve la información que hay en el tiempo t igual 0 menos. Como yo en el tiempo t igual 0 menos ya hay la tensión del capacitor, ya yo no tengo que implementar la ecuación del capacitor acá, porque ya yo sé en este instante específico cuánto vale esta tensión. Entonces, eso me simplifica las ecuaciones y evita que nos compliquemos la vida introduciendo más derivadas que no conocemos. Ya yo simplemente puedo, por decirlo así, machetear este valor. Aquí hay una caída que sería el valor de BC en el tiempo 0 más. Y terminé la malla, así que esto todo debe sumar 0. Entonces, simplifiquemos acá. 24 menos simplemente I0
y en el tiempo 0 más, lo reemplacemos enseguida. Tengo 1 por I en el tiempo 0 más que vale 12 amperios, o sea que esto aquí me da 12 amperios. 12, bueno, amperios por ohmio, o sea 12 voltios. Menos 1 por la derivada de la corriente, I' en el tiempo 0 más, menos el valor de la tensión del capacitor en el tiempo 0 más, que ya sabemos que es 12 voltios. Menos 12. Y esto es igual a 0. Entonces acá que tenemos 24 menos 12 me da 0. Entonces I' en el tiempo 0 más es igual a 0. Y de esta forma tenemos la ecuación, o bueno, la condición inicial de la derivada de la corriente. Si se dan cuenta, es vital para poder hallar esta condición inicial tener el estado de todos los elementos, inductores y capacitores. Ahora, ya teniendo las condiciones iniciales, vamos a proceder a la ecuación diferencial de la corriente como tal. Entonces, para ello, vamos a pasar por acá. Voy a analizar el circuito en el tiempo t igual, bueno, t mayor que 0. Como el tiempo t mayor que 0 no ha ocurrido ningún evento con respecto a 0 más, t igual 0 más es parte de la región t mayor que 0, entonces el diagrama del circuito es el mismo, no lo voy a volver a dibujar. Lo único que cambia es que ya las corrientes y las tensiones no están evaluadas en el tiempo 0 más, sino en un tiempo t cualquiera. Entonces la ecuación de malla de hecho sería la misma, solo que evaluada en un tiempo general. Pero la topología del circuito sigue siendo la misma. Es decir, vamos a tener 24 voltios menos 1 por la corriente I en cualquier tiempo, menos 1 por la derivada de la corriente, o sea, I' menos BC igual a 0. Y esa es mi ecuación 1. Entonces, los que ya vieron el video anterior saben que el problema que apareció aquí. Tenemos una ecuación de dos incógnitas, una incógnita es I y la otra es BC. Como quiero I, vamos a eliminar BC utilizando la ecuación del capacitor, que me relaciona su tensión con la corriente. Ecuación del capacitor. Entonces la ecuación del capacitor me dice que la corriente del capacitor, que debe seguir la convención pasiva de signo, o sea que esa corriente va cayendo sobre la tensión del capacitor, o sea que va en la misma dirección de I. Por lo tanto, esta corriente debe ser igual a la corriente de malla o la corriente del inductor. Y C, que es la misma corriente I. ¿Por qué hago esta notación que parece evidente? Porque hay casos en los que esa notación no es evidente, entonces toca agregar un signo menos, y si no tienen en cuenta el signo, pues se les daña todo el ejercicio. Esto va a ser igual a la capacitancia, que es 1/4 por la derivada de la tensión del capacitor con respecto al tiempo. Entonces, la derivada de la tensión del capacitor con respecto al tiempo va a ser igual a 4i. Eliminamos la derivada integrando, me queda BC, que va a ser igual a la tensión en el tiempo 0, que es donde empiezo mi integración, más 4 veces la integral de 0 hasta t de la corriente I por d tau. ¿Por qué la integral va de 0 hasta t y por qué le tengo que sumar BC en el tiempo 0? Eso lo expliqué en el video anterior. Si no lo tienen claro, devuélvanse al video anterior antes de seguir. Ahora, esta tensión BC en el tiempo 0 ya sabemos que vale 12 voltios, entonces BC
es igual a 12 más 4 integral de 0 hasta t de 4 por dt. Entonces listo, tenemos la ecuación 2. Entonces, para eliminar BC, reemplazamos la ecuación 2 en la ecuación 1, reemplazamos 2 en 1. Entonces, ¿qué me queda? Pues me queda 24 menos I menos I prima menos BC, o sea, menos 12 menos 4 integral de 0 hasta t de I de tau. Todo esto igual a 0. ¿Sí es claro? Quité BC y lo reemplacé por todo esto. Entonces, el menos multiplica ambos términos. Entonces, tenemos una ecuación íntegro diferencial, al igual que en el video anterior, eliminamos la integral derivando todo. La derivada de 24 es 0. Entonces, por ahí no hay nada. Luego, menos I, la derivada de I me queda simplemente I', menos la derivada de I', o sea, menos I doble prima. 2, la derivada de 2 es 0, entonces nada ahí. Luego menos 4, la derivada de la integral se cancelan. Menos 4i igual a 0. Entonces tengo mi ecuación diferencial de segundo orden, homogénea de casualidad. Entonces no necesito hallar un valor de estado estable. Ojo que eso depende. Hay ciertos circuitos de segundo orden, la mayoría en general, en las que tengo que hacer el análisis en el tiempo cuando tiende a infinito. Tengo que hallar el estado estable. En este caso no. La ecuación está igualada a 0 naturalmente porque estamos calculando la corriente del inductor. Y miren que en el circuito RLC serie, en el tiempo infinito, el capacitor se comporta como un circuito abierto y se abre. O sea que en el RLC serie, la corriente naturalmente siempre va a tender a 0 en el infinito. Es decir, va a ser nula en estado estable porque está en serie con un capacitor que en estado estable se comporta como circuito abierto. Entonces, por esa razón, la ecuación naturalmente me dio igual a 0, entonces no necesito hallar estado estable de la corriente en este caso. Pero no siempre va a ser así. Sobre todo cuando veamos los circuitos de segundo orden generales. Entonces, para resolver esta ecuación, vamos a primero normalizar. El término de orden superior es la derivada de segundo orden, está multiplicada por menos 1. Entonces dividimos por menos 1, me queda I doble prima más I prima más 4i igual a 0. Ahora, necesito más espacio, vamos a resolver esta ecuación. Como es una ecuación lineal de coeficientes constantes, podemos resolverla por el método del polinomio característico. Entonces procedemos acá a escribir el polinomio característico. Entonces, el término de orden superior es una derivada de segundo orden, corresponde a m a la 2 más una derivada de primer orden, o sea, más m a la 1, más m simplemente, más 4i, la de i es la derivada de orden 0, o sea, más 4 por 1, simplemente igual a 0, todo esto. Entonces, aplicando fórmula general, podemos hallar las raíces de ese polinomio. Sería m igual a menos b, o sea, menos 1, más menos raíz de b a la 2, o sea, 1 a la 2, menos 4 por a, o sea, 4 por 1 por c por 4. Todo eso sobre 2.
Entonces, resolviendo, me queda menos 1/2 acá, o sea, menos 0.5, más menos, aquí me queda raíz de menos 15 entre 2. O sea, esa raíz de menos 15 es j raíz de 15 entre 2. Entonces, como las raíces son complejas, este es un caso de eh, una respuesta subamortiguada. El hecho de que las raíces sean complejas viene del hecho de que el discriminante es menor que 0, o sea, raíz de un negativo. Por eso sé que es subamortiguado. Listo. Entonces, el parámetro alfa vale 0.5. Recuerden que es el negativo de la parte real de la raíz. Y el parámetro beta vale raíz de 15 sobre 2. Que es aproximadamente cuánto, pues veamos. Vamos a Octave rápidamente. Reconectar. Raíz de 15 sobre 2. 1.936, o sea, aproximadamente 1.94. Aproximadamente. Entonces, la corriente va a ser A1 por coseno de beta t más A2 por seno de beta t por e a la menos alfa t. Y los coeficientes A1 y A2 vienen determinados por las condiciones iniciales. Ahora, las condiciones iniciales no solo involucran a i, sino a la derivada de i. Entonces necesitamos conocer la derivada de i. Entonces, derivemos. Primero de todo, regla del producto. Voy a derivar primero la exponencial porque es más sencillito. O mejor, hagámoslo paso a paso. Primero derivamos el primer término, que es el corchete. La derivada de coseno, aquí coseno de beta t sería menos beta veces seno. La derivada de coseno es menos seno y la derivada interna es beta. O sea, esto me va a dar menos beta veces a1 seno de beta t. La derivada de seno es coseno y la derivada interna es beta. Entonces acá me queda más beta veces a2 coseno de beta t. De beta t. Todo esto que multiplica e a la menos alfa t. Todo eso más el corchete por la derivada del segundo término, que es e a la menos alfa t. O sea, queda lo mismo pero multiplicado por menos alfa. Entonces, en realidad no es un más, sino un menos. Menos alfa, que multiplica a, pues, a1 coseno de beta t más a2 seno de beta t por e a la menos alfa t. Entonces, ese e a la menos alfa t, sacamos factor común. O aquí me faltó, esta es la derivada de la corriente. Ojo con eso. Se me pasó. Entonces aquí
la derivada de la corriente, agrupamos coseno, el término con coseno, pues por un lado coseno tiene beta por A2 menos alfa por A1. Acá tenemos beta veces A2 menos alfa A1 coseno de beta t. Y del lado del seno tenemos menos alfa A2 y menos beta A1. A ver, revisemos el coseno otra vez. Beta A2 menos alfa A1 y el seno sería menos beta A1 y menos alfa A2. Entonces acá me queda menos beta A1 más alfa A2 seno de beta t, todo este corchete multiplicado por e a la menos alfa t. Y ahí tenemos la derivada de la corriente. Entonces ahora aplicamos la condición inicial. Condiciones iniciales. Entonces, por un lado, la primera condición inicial es la condición de la corriente evaluada en 0. Según la fórmula sería A1 veces coseno de 0 más A2 veces seno de 0 por e a la 0. Entonces, ¿cuánto da e a la 0? E a la 0 da 1, seno de 0 da 0 y coseno de 0 da 1. Entonces, esto es igual a simplemente a 1. Y esta condición inicial nosotros sabemos que vale, a ver, condición inicial de la corriente es, aquí la tenemos, 12 amperios. Entonces esto es igual a 12. Entonces A1 es igual a 12 amperios. La siguiente condición inicial, que es la derivada de I evaluada en el tiempo 0. Que reemplazando sería, a ver, sería beta veces A2 menos alfa veces A1 por coseno de 0, ¿cierto? Esto no va a dar el espacio, voy a escribir aquí abajo, menos beta veces A1 más alfa veces A2 seno de 0 seno de 0, todo eso por e a la 0. Entonces, e a la 0 es 1, seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1. Entonces la derivada de la corriente en el tiempo 0 es simplemente beta veces A2 menos alfa veces A1. Y la condición de la derivada de la corriente sabemos que es 0. Entonces esto es igual a 0. Por lo tanto, de aquí podemos despejar A2 porque ya conocemos alfa, beta y A1. De ahí tenemos que, ¿cómo se llama esto? Beta menos alfa, beta alfa 2 menos alfa A1 es igual a 0. A2 sería alfa sobre beta, alfa A1 sobre beta,
Y eso me va a dar, pues, alfa es 0.5 por A1, que es 12.5 por 12. Eh, ah, igual ustedes tienen una calculadora, así que no necesitan que les escriba el proceso, ¿cierto? Alfa A1 sobre beta, 0.5 por 12 me da 6. Y esto es raíz de 15 entre 2, o sea, pasa a multiplicar, eh, se cancela, me quedaría simplemente A2 sería igual a 12 sobre raíz de 15, que es aproximadamente, ya vamos a ver qué nos dice Octave, 12 entre raíz de 15, 3.098, o sea, 3.10 más o menos. 3.10. Verifiquemos a ver. Alfa A1 sobre beta, o sea, 0.5 por 12. Sí, porque este es 0.5, sí, sí, o sea, 12 sobre 15, 3.10. Entonces, ya con las condiciones iniciales, acá para que se vea la fórmula, podemos enseguida declarar la respuesta, que es la corriente del inductor, que sería A1, o sea, 12 coseno de beta, que es 1.94, T, más A2, o sea, más 3.1, 10 seno de 1.94 por T. Todo eso por E a la menos alfa, alfa es 0.5, o sea, E a la menos 0.5 T. Y listo, muchachos, esa es la respuesta. Espero que les haya quedado claro el procedimiento, sobre todo la parte de el valor inicial, de cómo se utilizan las condiciones de corriente del inductor y tensión del capacitor para calcular las condiciones iniciales de la variable y sus derivadas, ya que ese procedimiento va a ser el mismo que también vamos a estar utilizando en circuitos generales de segundo orden. Básicamente hay que hacer un caso de análisis adicional, que es el análisis en el tiempo t igual 0 más. Entonces, en el siguiente video vamos a estar hablando de circuitos generales de segundo orden. Nos vemos.